Porque te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en control a pesar de todo lo que pueda estar pasando, Señor, en nuestra sociedad. Tú sigues en control. Tú tienes el poder, Señor. Y a ese poder y a ese Dios vamos a clamar, vamos a levantar y a glorificar, porque tú así lo mereces, Señor. Queremos estar contigo, queremos bendecirte, queremos conocerte más, Señor. Porque mientras más conozcamos de tu amor, de tu verdad, de quién tú eres, más vamos a conocer cuál es nuestra herencia, Señor. Y vamos a poder ser y levantar tu nombre. Yo te doy gracias porque todo lo que digamos ahora, todo lo que entre en el corazón de las personas es tuyo, Señor, y es de acuerdo a tu palabra. Así que bendice, Señor, esta palabra y prospérala, para lo cual tú la envías, Señor, como dice en la Biblia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ya. Se me apagó el carro. ¿Qué pasó? Ya. La semana pasada nosotros hablamos de los misterios que están en la Biblia y que el Señor se los revela solamente a sus hijos, a los que creen en Él, a los que están con Él, a los que pasan tiempo con Él, porque esta revelación es a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Y yo quiero leerles en Juan 16, la obra del Espíritu dice, vamos a leer del 12, del versículo 12. Quiero leer un párrafo que es fundamental para lo que nosotros vamos a predicar hoy día. Dice, aún tengo muchas cosas para deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dice Jesucristo a sus apóstoles. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, de verdad, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esto dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto lo he predicado varias veces, pero yo quiero repetirlo, para los que no han escuchado este tema. El Señor está diciendo, Jesucristo está diciendo, miren, el Espíritu Santo va a venir y les va a decir todo lo que necesitan saber, incluso lo que va a venir, y todo lo mío les va a decir. No hablará de lo suyo, dicen, hablará de lo mío. Los misterios, ¿no es cierto?, de Jesucristo. Pero no solo los misterios de Jesucristo, la sabiduría que está escondida en esta Biblia, para los que no. Ayer conversábamos con una persona y me decía, ¿sabes qué pasa? Es que dicen que la Biblia no la entendemos, cuesta entenderla, hay diferentes interpretaciones y todas estas mentiras que se dicen a través de la Biblia, porque han acomodado, ¿no es cierto?, esta palabra a lo que nosotros somos. No queremos pasar tiempo con Dios, entonces tenemos que entender lo que queremos entender. Pero cuando tú entras a la presencia de Dios y escuchas al Espíritu Santo y sabes oír al Señor, Él te va a decir todas las cosas, y no solo las cosas que están aquí a la vista, sino que las cosas que están escondidas, porque el Señor te va a hablar y te va a decir a través de su Espíritu Santo todas las cosas que está haciendo Dios, las que va a hacer, y quién es Dios y por qué nosotros podemos representarlo y por qué tenemos poder y por qué el reino de los cielos viene a esta tierra y por qué. Todo eso lo va a entregar el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una relación con Él, pero relación íntima, eso que entramos a su presencia y Él nos toca, nos acaricia y nos habla. Y escuchar su voz es fundamental. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. No dice la fe viene por haber oído. Es presente, siempre presente. Nosotros debemos escuchar a Dios todos los días. No haber oído. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? El reino de Dios es todos los días. Él va avanzando en esta tierra. El Señor tiene planes para nosotros. Planes para este mundo. ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo entendemos esos planes? Si no lo escuchamos, si no sabemos para dónde va. Dice que tiene planes. Lo vuelvo a repetir, obras que tiene preparadas de antemano para nosotros. Obras que ni siquiera hemos pensado, no hemos oído, no hemos visto. Obras que ni siquiera han subido a nuestro corazón.
¿Cómo las podemos llevar a cabo si no aprendemos a escuchar? Y aquí dice, Él me glorificará. Nosotros, nuestra obra es glorificar a Dios. El Espíritu Santo que está en nosotros se dedica a glorificar a Jesucristo, ¿no es cierto? Él va a glorificar. ¿Y cómo va a glorificar? Tomará de lo mío y los hará saber. A través de nosotros va a glorificar a Dios. Porque nos hará saber y nosotros llevaremos una palabra profética, una palabra de verdad, lo que está haciendo Dios hoy día. Vamos a impedir con nuestra oración lo que el mundo quiere hacer en contra de Dios. Porque tenemos una relación con Dios y podemos interceder para que no hagan lo que no debe ser hecho. Entonces, y por eso dice, y todo lo que tiene el Padre, dice Jesucristo, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y nos lo hará saber. Todo lo que el Padre y lo del Hijo nos lo hará saber. Y en Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Dice que, lo leo de nuevo, está en Colosenses 2:2 para lo que nos está. Para que sean consolados sus corazones. A nuestro corazón lo está diciendo. Unidos en amor. Escuchen para dónde vamos. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Entender a Dios completamente, está hablando aquí. Esas son las riquezas. No está hablando de plata. De pleno entendimiento, ¿a fin de qué? ¿Cuál es el entendimiento que el Espíritu Santo nos da? A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Están entendiendo? Pueden entender esto, porque si no entienden esto, no van a entender para qué estamos aquí. El entender quién es Cristo, entender cuál es la obra de Cristo, entender qué hace el Espíritu Santo en nosotros, entender qué es el Padre para nosotros, entender por qué estamos aquí y cuál es nuestra herencia completa para poder vivirla. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y saben, nosotros estamos siempre pensando en las cosas grandes, porque las cosas grandes son más vistosas, una sanidad de cáncer, una sacada de demonios, son cosas tremendas que se ven a la vista y que los podemos hacer, y está bien que las hagamos, yo no digo que no, pero saben, hay pequeñas cosas que el Señor, que el Espíritu Santo te va diciendo, y esas pequeñas cosas uno como que no las toma en cuenta. Nosotros debemos estar pendientes como seres que portamos la presencia de Dios, porque somos sobrenaturales, porque esos son los hijos de Dios, portamos la presencia de Dios, debemos estar pendientes de todas las cosas, no de las cosas importantes nomás, sino que también hay cosas sencillas, muy sencillas, que el Señor te habla y que en el momento parecen que son una palabra más del Señor que me habló, qué bonito que me habló, pero no tiene trascendencia. Pero créanme, el Señor con cosas muy sencillas puede cambiar tu vida completamente, puede cambiar tu historia. Yo me acuerdo, en el año 98, en mayo, yo entré a un lugar a comprar una Biblia de bolsillo más chiquitita, porque yo tenía una Biblia como esta grande. Entonces yo quería andar con una Biblia para leer más la Biblia, leerla más donde tuviera tiempo, poder darle tiempo al Señor leyendo la Biblia. Y le pregunté al Señor, Señor, ¿compro esta Biblia? Fue por preguntarme. Y el famoso chocolateo. Abrí la Biblia, así, una Biblia que tiene más de 1000 páginas, y se abrió en Isaías 55. Y decía Isaías 55, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Se dan cuenta? Yo con eso quedé conforme. La compré, el Señor me habló. Pero ¿saben qué? Esa palabra iba a cambiar mi vida para siempre. Después de 2 años de cristiano. Y cambió mi vida. Y en ese momento me pareció una bonita anécdota, que el Señor me respondió exactamente lo que yo le estaba preguntando. Porque no andaba con mucha plata y dije, Señor, ¿compro esta Biblia? Y el Señor me responde, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero. Venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme, dice Dios, atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.
para mí eso fue compra la Biblia. Pero después de eso, empecé en mi casa a leer. ¿Qué decía después? Inclinad vuestro oído, me dice el Señor, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Eso lo pueden leer ustedes, está en Salmo 19. No, 89, Salmo 89. Las misericordias firmes a David. Son tremendas. Pero mire lo que dice aquí. He aquí, yo le di a David por testigo a los pueblos. Ese es el pacto conmigo. Por jefe y por maestro a las naciones. Yo en ese tiempo estaba sentado en una iglesia ahí con ustedes. Igual que ustedes. Pero miren cómo dice esta palabra, que dice que esta es la promesa que va a ser jefe y maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Todo esto cambió mi vida. Yo me dediqué al Señor. Y fue un momento, compro la Biblia, ¿se dan cuenta? No es una cosa tremenda, no es fanfarria y viene el Señor y no es eso. El Señor habla una palabra. Mientras nosotros adoramos al Señor te puede decir una palabra en tu corazón y te cambia tu vida. Y cambia la historia de tu vida y la historia de tus hijos y de tu descendencia. Con una palabra el Señor puede cambiarnos. Y eso es que nosotros debemos estar pendientes y estar atentos a lo que el Señor nos habla. No solamente las cosas importantes. Este fue un detalle. Y créanme, si sigo leyendo, dice, he aquí llamarás a gente que no conociste. Esto pasa hoy día. Gente que no me conoce viene a mí a ser sanado. Esto está pasando. Y esto me lo dijo en el año 98. ¿Ya? Y yo me empecé a preparar. Cuando leí esto empecé a buscar al Señor, a estudiar la palabra, a pasar, a buscarlo, porque después dice, mire, buscad a Jehová, después de lo que acabo de leer, dice, porque correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. El Señor me está prometiendo honrarme. Y buscad a Jehová, dice, mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y yo empecé a buscar a Jehová porque dice que yo tengo que buscarlo aquí. Y el Señor empezó a venir. ¿Se dan cuenta cómo cambió mi vida? Y yo hoy día estoy parado gracias a esta palabra que me dio en un momento que yo fui a comprar una Biblia. Por eso es que las cosas de Dios no siempre son lo que parecen. Jesucristo cuando vino a nacer, no vino con unas fanfarrias, vino a un pueblito, al pueblo más insignificante. Nació en un pesebre, humildemente. Tuvo que arrancar de Herodes para que no lo asesinara. Ese es el hombre que cambió la historia. Cambió la historia, absolutamente. Hay un cambio en la historia de antes de Cristo y después de Cristo. Y crean o no crean, todo el mundo habla de antes de Cristo y después de Cristo. Ese hombre que nació en un pesebre, pobre, sin grandes no importa, sin grandes fanfarrias, sin grandes elocuencias, ¿no es cierto? Él cambió la historia. Y nosotros también podemos cambiar la historia. Cuando tenemos al Señor, porque el Señor dice que el mismo Espíritu Santo, este que nos revela todo, nos entrega a nosotros. ¿Se dan cuenta la herencia que tenemos? Yo no digo que he cambiado la historia, pero sí cambié la historia de mi familia. Y quizás vamos a cambiar, todavía falta mucho por ver qué va a hacer esta iglesia. Sí podemos cambiar la historia de este país. Sí podemos impactar con el poder de Dios, así como Cristo, un solo hombre, dejó 12 hombres enseñados, y esos 12 hombres impactaron el mundo, porque revolucionaron el mundo los apóstoles. Ayudados por otros hombres, ¿no es cierto?, como Pablo, como varios otros, Bernabé, varios otros, que hicieron la obra de Dios. Con el poder de Dios, no con puras palabras, no solo con bla bla, porque después de Cristo ya no es puro hablar la palabra, es vivir la palabra. Yo les voy a mostrar algo. Estoy bien desordenado, pero no importa. Les voy a mostrar que cuando... Miren la diferencia del Antiguo con el Nuevo Testamento. Cuando Satanás vino a Eva
y la tentó, ¿no es cierto?, para que Eva y Adán cayeran, le dijo, pero la serpiente, en Génesis 1 voy a leer, del 1 al 4, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, este Satanás, ¿no es cierto?, como Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Escuchen, como Dios ha dicho. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto no podemos comer. Pero el fruto de Dios, del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Está hablando de palabras, dijo. ¿Se dan cuenta? No comeréis de él, ni lo tocaréis, pero para que no muráis. Entonces, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, ¿cuál es la tentación? El enemigo pone en entredicho lo dicho por el Señor. Le dice, así que el Señor te dijo. Miren la diferencia, la tentación de Cristo. Atesoren esto. Cuando el Señor fue tentado, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán. Ahí está la diferencia. Jesús lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Esto es una perla del Señor. Yo me emocioné mucho cuando me mostró esto el Señor, porque estos somos nosotros, hermanos míos. Miren lo que dice, cómo tienta Satanás a Jesucristo. Entró el diablo y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? A Eva le dije, así que el Señor dijo, el Señor Jesucristo es. Nosotros somos. Nosotros vivimos en la palabra. ¿Me están entendiendo la diferencia? A Eva y a Adán les decía el Señor, Jesucristo con el Espíritu Santo vivía, es el verbo hecho carne. Nosotros somos el verbo hecho carne. ¿Se dan cuenta la diferencia de nuestra herencia del Nuevo Testamento? ¿Se dan cuenta la responsabilidad que tenemos? ¿Están entendiendo, no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? El cambio entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es tremendo. Nosotros somos la palabra, vivimos la palabra. Ya no hablamos la palabra, como muchos dicen por ahí. Por eso, esto que estoy predicando acá no puedo predicar en cualquier iglesia. La 99,9% de la iglesia no se puede predicar esto, porque los pastores no viven la palabra, no tienen el poder de Dios, no sanan enfermos, no liberan a los cautivos. El Señor vino a hacer eso por el poder de Dios y dice, lo mismo van a hacer ustedes. Díganme, ¿dónde se puede predicar esto? Y no estoy siendo orgulloso. ¿Dónde podemos decirle a la gente, en qué iglesia pueden decirle, sabes, yo te voy a mostrar el reino de Dios? Yo ayer le dije a una persona, ¿sabes qué es la diferencia? Porque me hablaba lo mismo, esto de que no entienden la Biblia y todo lo demás. La diferencia, cuando tú vives con el Espíritu Santo, tú entiendes todo y entras en una comunión con el Señor. Y Él te explica todo a través del Espíritu Santo. Y yo te puedo mostrar la diferencia, que los demás te van a hablar. Todas las otras religiones te van a hablar de Dios, te van a hablar de cosas. Yo te puedo mostrar al Señor. Y se lo mostré. Y cayó de rodillas, se postró esa persona. Y se sanó, y empezó a liberarse, salieron los dolores, todo. Eso es el reino de Dios. Eso es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos míos, quiero que ustedes entiendan, eso somos nosotros. Yo sé que lo he hablado esto, pero estoy mostrándole cómo la tentación, hasta la tentación del enemigo es diferente. Le dice, si tú eres, pone en duda lo que Jesucristo es. Entonces el enemigo, créanme, su mayor tentación a ustedes es decirle que no son lo que son. Y por eso tiene la iglesia muerta, porque la mayoría de la gente han acomodado el evangelio a lo que ellos son y no a lo que Dios dice que somos. ¿Están entendiendo? Nosotros no somos seres naturales, somos seres sobrenaturales, igual que Jesucristo.
porque tenemos a Dios dentro de nosotros. Jesucristo, para que ustedes sepan, fue el primer templo de Dios que vino a esta tierra. Él era el templo de Dios. Porque tenía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifestaba. Era el río de agua viva. Él hablaba y se manifestaba. Su presencia era cambiar. Porque Él abrió los cielos sobre nosotros. Los cielos invadieron esta tierra cuando Él vino. Entonces cuando Jesucristo hablaba, no era en la tierra, sino que era desde el cielo hacia la tierra, donde está lo que no perece, lo que permanece, lo que manda esta tierra, está en el reino de los cielos. Todo lo que nos vemos es superior a lo que vemos, dice la palabra. De donde lo que vemos fue hecho de lo que no vemos. Entonces, si nosotros nos manejamos en este reino, ¿no es cierto? Si vivimos en ese reino, porque a eso nos hace vivir el Espíritu Santo. Entramos en el reino por la puerta. ¿Por qué dice que yo soy la puerta, Jesucristo? ¿Están entendiendo? Mire, la puerta es un paso de un lugar a otro. Yo paso esa puerta y entro al hall, ¿no es cierto? O salgo al hall del hotel, de este lugar, de esta pieza, ¿no es cierto? Es un lugar, la puerta sirve para pasar de un lugar a otro. Jesucristo, yo soy la puerta, dijo. ¿Dónde entramos a través de Él? Al reino de Dios. Y nosotros después somos las puertas, porque usted dice, ustedes harán lo mismo que yo. Nosotros somos la puerta del reino de Dios. Y traemos el reino a los que creen. Y mostramos ese reino. Porque no solo lo traemos, lo mostramos. Y dice la palabra, mira. Las cosas simples, ¿no es cierto?, de Dios son los momentos, porque Dios nos habla a través de su Hijo. Él nos está hablando. Y dice, después que el Señor nos habla, dice, y nos transforma y nos hace las personas que necesita que seamos. Hay un momento de transición en eso, ¿no es cierto? Todos vivimos la transición que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va transformando. Y ese Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria, ¿no es cierto? Como dice la palabra, hasta la misma imagen de Jesucristo. Y nosotros muchas veces nos miramos a nosotros mismos. Escuchen esto porque es súper importante. Esto es otra perla. Nos miramos a nosotros mismos y decimos, todavía no estoy listo. Es que me caigo aquí, que peco acá. Es que soy desobediente. Y ¿saben qué? No es acerca de ti. No pasa nada como eres tú o no eres tú. Tampoco tú puedes cambiar, aunque tú quieras. Todo lo hace. Todo, escúchenme. Todo lo hace el Espíritu Santo. Pero mientras tú corres este camino que va siendo transformado, ¿no es cierto? Esta metamorfosis que el Dios hace, mientras pasa eso, el Señor te usa igual. Porque Él sabe que te va a transformar. Lo que necesita Dios para usarte es tu disposición a ser transformado. Es poner a Dios en primer lugar. No importa que no has cambiado todavía, pero ponlo en primer lugar. Los miércoles tienes que venir. Los domingos tienes que venir. Tienes que pasar tiempo con Dios. Eso es poner a Dios en primer lugar. Eso es amarlo más que nada. Más que tu trabajo, más que tu familia, más que tus hijos. Más que nada. Dios es el primer lugar. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento? El mega mandamiento. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo lo que tú eres. Si tú no haces eso, vas a quedarte ahí estancado. Entonces, si tú haces eso, el Señor te va a usar, aunque seas chiquitito, aunque estés recién convertido, te va a usar. ¿Por qué no te usa? Porque no hay disposición. Tú quieres estar listo, quieres ser santo inmediatamente, no vas a lograrlo. Ese es el Espíritu Santo el que te transforma, el que te cambia. Tú disponte y empiezas a trabajar para el Señor, porque una parte importante de nuestra armadura es ¿qué? Predicar el Evangelio, llevar personas a Cristo. Y Él va a mostrar su poder, te va a entregar su poder. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No es que yo tengo que estar santo, es que no estoy preparado.
Nunca vas a estar preparado. El Señor te va a preparar, el Señor te va a cambiar, el Señor te va a transformar a través de su Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Es para todos esto. No es para algunos ungidos como se ha predicado por ahí. Eso es una mentira. Derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, dice el Señor. Esa es la única verdad. Y saben, aquí viene otro secreto. El último. Y aquí termino. Tenemos un pajarito que nos está golpeando la ventana desde todo el rato. Quiere entrar en un zorzal. Así que no se preocupen, no se distraigan, ¿ya? Desde que llegamos está ahí, queriendo entrar. Debe ser que aquí hay presencia de Dios y Él quiere entrar. Él quiere entrar. Ha estado en la ventana todo el rato. Por eso me río un poco, ¿ya? Entonces, aclarado el punto, que tenemos visita que no puede entrar, pero que quiere entrar. Imagínense, hasta los pájaros quieren venir a escuchar. Esto es un indicio de presencia de Dios grande. Y saben, como le estaba diciendo, me distraje, esto. Fíjense que es tan importante la gracia, ser agradecido con el Señor. Porque todo lo bueno, todo lo que viene del cielo es del Señor. Todo lo que nosotros recibimos, todo lo que somos y vivimos, es porque el Señor así lo quiere. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando nosotros damos gracia, estamos santificando lo que nosotros estemos agradeciendo. Yo les voy a poner un ejemplo. Y esto es una perla de nuevo. Miren, escuchen. Cuando había un tremendo problema, cuando recién los apóstoles se convirtieron y Pablo, tenían un problema que de repente los invitaban a almorzar. Y había gente que era muy, muy idólatra. Entonces dedicaban su comida a los demonios. Al diablo le dedicaban y los invitaban a almorzar. Entonces, Pablo arregla el problema. Y miren cómo lo arregla. Y aquí vamos a sacar una enseñanza y no estoy sacando de contexto porque es así. Miren lo que dice. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, no preguntemos, oye, ¿a quién dedicaron esta carne? No, eso está diciendo Pablo, ¿ya? Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, o por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, no el que va a comer, no es por tu conciencia, ¿ya? Miren, escuche esto, por la conciencia del otro. Y miren lo que dice Pablo. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué debe ser censurado por aquello que doy gracias? Dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y si yo como agradeciendo, ¿por qué me van a censurar? Si yo agradezco la comida, la santifico. Se acabó. Entonces, la diferencia entre, de nuevo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo una vez dije, Jesucristo, en el Antiguo Testamento tú tocabas un leproso y eras inmundo y tenías que aislarte por un tiempo. En el Nuevo Testamento Jesucristo tocaba a un leproso y se sanaba. Y él no quedaba inmundo, cambió. Nosotros tenemos el poder para santificar. Y después dije, cuando tú das gracias por la comida, algo que mucha gente no se atreve a hacer, muchos de ustedes no se atreven a hacer cuando van a un lugar donde hay gente que no conoce a Dios. Pero tú santificas tu comida. Oh, amén. Todo lo que pueda. Porque hay gente que dedica las cosas a Satanás. Sus propios negocios los dedican a Satanás. Entonces uno tiene que dar gracias. Porque sabe, el dar gracias es quitarle las cosas al demonio y ponerlas bajo el reino de Dios. Porque todo lo que yo recibo, escuchen esto, miren, si hay un secreto aquí, no sé si están captando, todo lo que yo doy gracias, lo meto debajo del Señor. Porque todo lo que yo recibo que es bueno, viene del Señor. Si yo doy gracias, Señor, por lo que me está dando, ¿me están entendiendo? Doy gracias por lo que me está dando, yo santifico eso que me está dando y lo pongo bajo el reino. Si doy gracias por mis hijos, estoy santificando a mis hijos.
Si doy gracias por mi vida, estoy santificando mi vida. Y estoy pescando la del diablo y poniéndola bajo el Señor. Porque ese es nuestro poder. Porque el Señor nos dio ese poder. Entonces, ser agradecido y dar gracias, como decía Pablo, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es por Él que nosotros tenemos entrada al reino. Entonces le damos gracias a todo lo que nos da el Padre, a nuestra vida. Despertar en la mañana y decir, Señor, gracias porque estoy viviendo. Porque si Él no lo permite, tú te mueres. Así. Entonces, demos gracias por todo lo que hacemos, por todo lo que recibimos, por todo lo que tenemos. Por lo bueno y por lo malo, porque lo malo también lo pescamos y lo ponemos bajo el Señor. Y lo santificamos. Oh, gloria a Dios por eso. ¿Están entendiendo? Y por último, falta un punto. Si tú no conoces lo que posees, si tú no conoces tu herencia, no puedes dar gracias por lo que Dios ya te dio. Y muchas veces nosotros oramos y pedimos cosas que Dios ya nos dio. Y no recibimos respuesta en nuestra oración porque ya ya la tenemos. Por ejemplo, Señor, derrama más de tu reino en este lugar. Está abierto el reino. Está abierto. Si tú crees, va a venir con más intensidad dependiendo de tu fe. Si nosotros vemos aquí ejemplos, ¿no es cierto? Que hay gente que está más dispuesta, menos dispuesta, y de acuerdo a eso es lo que pasa con ellos. Pero el Señor viene con la misma intensidad para todos porque Él no tiene regalones. ¿Cierto o no es cierto? Ya. Entonces, si declaramos, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante, como dice aquí, como noté, que yo sepa cuál es mi herencia? ¿Cuánto soy yo? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Y cuánto poder hay en mí? Tengo que saberlo, porque si no, no doy gracias por todo lo que tengo. Y si no doy gracias, no santifico todo lo que el Señor me da. Si tú vives ignorando lo que posees, es súper importante esto. Mire, si yo ignoro lo que poseo y no doy gracias, inmediatamente lo toma el enemigo. Inmediatamente toma eso el enemigo. El enemigo es experto en decir que tú no tienes lo que tienes. Por lo tanto, si yo no ignoro, y por eso Jesucristo dice, escuchen esto, mi pueblo perece por ignorancia. Cuando nosotros no conocemos quiénes somos, el enemigo nos hace cosas que él no debiera hacerlo. No puede hacerlo. Pero como nosotros ignoramos, le creemos. Y Él tiene autoridad sobre nosotros. En ese momento, porque no tiene ninguna autoridad, porque su autoridad es solamente la mentira. No tiene autoridad. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y sabemos quiénes somos, y el Espíritu Santo nos revela realmente quiénes somos, nosotros nos sometemos a Dios, entramos en este reino de los cielos. Y le decimos al Señor, gracias Señor por todo lo que tú nos das. Y eso es nuestro. Es santificado y es nuestro. Cuando yo creo el poder de Dios se empieza a manifestar alrededor mío. Y créanme, hay mucha gente que dice, bueno, no me gusta estar adelante porque voy a recibir muchos ataques, y eso es una mentira. Es otra mentira más. En un ejército, ¿a quién defienden más? ¿Quién es el más protegido? ¿El general del ejército? ¿O el cabo del ejército? ¿Quién es el más protegido? El general, ¿no es cierto? Por lo tanto, estar adelante no es que nosotros recibimos más ataques, estamos más protegidos por el Señor. Y si ustedes van a un pasaje que hay en Elías, que él está rodeado por carros del enemigo, y le dice, y su empleado le dice, Señor, estamos rodeados de enemigos. Y le dice, pero nosotros tenemos un ejército detrás de ese enemigo. Y le dice al Señor, Señor, muéstrale a mi criado quiénes nos defienden. Y le da vista espiritual. Y estos enemigos estaban rodeados por carros de ángeles poderosos. O sea, el enemigo no podía con ellos. Hay dos cosas que se pueden... Después, si uno sigue
Los ángeles no hacen nada, no pasa nada en realidad. Pero hay dos cosas por qué estos ángeles fueron mostrados. Una, para convencer a su criado, que no creo que tenga mucha relevancia. Pero otra, para mostrarnos a nosotros cómo estamos rodeados de ángeles y protegidos por el Señor, y nosotros lo ignoramos. Y creemos que el enemigo puede entrar a nuestra casa y hacer lo que quiere cuando quiere. Y eso es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque el Señor está con nosotros. Y si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque estamos rodeados de su ejército. Y créanme, el ejército de Dios es 2/3. El enemigo se llevó 1/3. No puede con Dios. Y el poder de Dios es inmensamente más. No tiene poder el Espíritu Santo. Porque Jesucristo dijo, todo el poder es mío. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Satanás no tiene poder. Por lo tanto, cuando nosotros, escúchenme esto, nos sometemos a Dios, basta con resistir al diablo y él huirá de mí. Yo entro en un lugar y tiene que huir, porque yo estoy sometido a Dios. Él tiene que huir, porque así dice la palabra, y cuando Dios dice algo, eso se cumple. Siempre. Siempre. Porque nosotros somos, la iglesia, somos la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo es que el enemigo tiene que huir de nosotros porque está en nuestros pies. Y nunca más va a salir de ahí, a no ser que nosotros le creamos sus mentiras. Pero nosotros como iglesia ya no le creemos sus mentiras. Así que ninguno de ustedes puede ser tocado por Satanás, porque nosotros sabemos quiénes somos. Nunca más nos van a tocar. Y el último tema, Pentecostés. Yo quiero ir, vamos a Pentecostés. Esto es un ejemplo de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pentecostés es el día 50 después de la resurrección de Cristo. 50 días después de la resurrección de Cristo. Cristo anduvo en esta tierra 40 días. Y después de eso, estos 120 hombres se unieron, unánimes, en un solo espíritu, en el Espíritu Santo, a orar a que viniera el Espíritu Santo. Pero eran solo en un espíritu, estaban en un solo sentir. ¿Ya? Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, el día 50, 10 días de oración y estar juntos, en unánime, dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. Se rajaron los cielos. Hubo ruido, hubo espanto en esa ciudad. Eso es lo que está diciendo aquí. Uno dice se rajó, cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos y todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. O sea, se escuchó en toda la ciudad esto, cuando vino el Espíritu Santo. Sí, vino toda la multitud a ver qué estaba pasando. O sea, el estruendo fue estrepitoso. Esa es la venida del Espíritu Santo. No una cosita chica. Esa es la invasión masiva del Espíritu Santo y del reino de Dios a esta tierra. Invadió la tierra en ese momento. Y todos fueron a ver y veían a predicar estos 120 en diferentes lenguas. Idiomas. Escuchen, idiomas. No eran lenguas angelicales que no entendían, eran idiomas. Empezaron a predicar en los diferentes idiomas de las personas porque este era un puerto, ¿no es cierto?, donde había muchos pueblos. Y se llegaba a orar a ese pueblo, a Jerusalén. Entonces dice, él junto a la multitud, y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos a nosotros hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Esto es, hermanos míos, la venida del Espíritu Santo. Esto es la invasión del reino de Dios a la tierra, definitiva. La tierra fue invadida por el Espíritu Santo, por el reino de Dios, porque el Espíritu Santo, porque el reino de Dios, ¿qué es lo que es el reino de Dios? ¿Qué es lo que es el reino de Dios? Paz, amor y justicia en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Entonces vino el Espíritu Santo, invadió con el reino de Dios. ¿Para qué? Para que los hijos, los que creen, entren,
¿Dónde? Al reino de Dios. ¿Dónde estamos sentados? Espiritualmente en el lugar santísimo, juntamente con Dios. Entonces estos 120 hombres invadieron el reino de Dios, porque entraron en el reino de Dios. Y por eso empezaron a hablar en lenguas y empezaron a predicar la palabra en diferentes idiomas, para que la gente que estaba ahí, diferentes países que estaban ahí representados, escucharan la palabra directamente del Señor, del Espíritu Santo. Porque todos hablaban lo mismo. No puede, escúchenme, no puede pasar eso sin la guía del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Todos hablamos lo mismo en un mismo tiempo, cuando escuchamos a Dios. Como dije, el oír la palabra de Dios no es el haber oído. El Señor te habla todos los días. Y así podemos invadir esta tierra con el reino de Dios y cambiar la sociedad. Cambiar esta sociedad. Y no permitir más, escuchen esto, que estos parlamentarios que están haciendo, se están dedicando a llenar los bolsillos y a romper nuestra sociedad, no los podemos dejar más. No hay que votar nunca más por alguien que vota en contra de las cosas de Dios. Nunca más. Vamos a usar nuestro voto para presionar, porque nosotros somos miles que respetamos esta palabra de Dios. Si tú no respetas la palabra de Dios, entonces no sigas siendo cristiano. Porque Jesucristo dice, el que a mí me ama, cumple mi palabra. No solo la respeta, cumple, vive mi palabra. Esa es la diferencia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Nosotros estamos obligados a vivir la palabra y a no permitir que nos hagan vivir la palabra del hombre, porque es contraria a Dios. Cuando Pedro le dice, Señor, pero ¿cómo vas a ir a morir? Cuando Jesucristo le dice, vas a morir, le dice, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como hombre. Nosotros no pensamos más como hombre, pensamos como seres sobrenaturales, hijos de Dios, que queremos cumplir y vivir de acuerdo a esta palabra. Amén. Entonces, eso vamos a hacer. Digan conmigo, vamos a hacer de verdad. Vamos a vencer al enemigo en su propio terreno, en esta tierra, porque ya está vencido. Está vencido, hermanos míos. Ustedes no pueden seguir perdiendo. Está vencido, está en nuestros pies. Créanlo para que eso ocurra. ¿Hasta cuándo le hacen caso al enemigo? ¿Hasta cuándo escuchan al enemigo? ¿Por qué siguen peleando? ¿Por qué siguen enojados? ¿Por qué siguen mintiendo? ¿Por qué siguen haciendo lo que no corresponde, robando? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué si eso no está en nosotros? No está en su espíritu. Debemos ser transformados. Déjense transformar. Y den gracias por todo. Santifiquen sus vidas. Den gracias por todo lo que tienen. Sean agradecidos. Si el Señor los trajo a este mundo con un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Soltemos nuestros intereses de una vez por todas y vivamos. ¿Saben? Cuando el Señor me habló a mí en ese tiempo y me dijo, búscame, porque voy a ser hallado. El que me busca me halla. Y el que sin fe es imposible agradar a Dios. Después al frente de esa palabra está en hebreo. Es imposible agradar a Dios porque el que me busca debe creer que yo estoy, que le hay, dice. Cuando yo busqué y empecé a venir después de un año, el año 99 empezó a venir el Señor a estar conmigo. Todo cambió en mi vida, todo cambió. El Señor me transformó, hizo la metamorfosis, no fui yo. El Señor me mostró todo, así, parte por parte, donde me habían dañado. Desde el vientre de mi mamá me mostró, en el vientre de mi mamá. Después, cuando fui creciendo, cuando mi mamá murió, cómo fue gestándose mi vida y cómo el enemigo me fue tratando de destruir a medida que crecía sin el Señor. Y me fue sanando parte por parte, cosa por cosa. Cosa que yo después, que fue dado por gracia, pero me dejé transformar. Me entregué al Señor después de esta palabra, absolutamente lo que Él quisiera. Y entonces el Señor hizo la transformación, hizo la sanidad que necesitaba yo para poder ayudar a otros. Déjense, hermano, déjense tratar por el Espíritu Santo.
No traten más ustedes en sus fuerzas. Vayan al Señor. Vayan a las enseñanzas. Vengan acá porque aquí hay presencia de Dios. Estoy hablando de presencia de Dios que nos transforma. El Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser, hermanos míos, que ustedes para sus trabajos lleguen puntualmente y jamás se atrasen? ¿Y cómo puede ser que para levantarse el día domingo les cueste tanto y lleguen atrasados a este lugar? ¿Eso es poner a Dios en primer lugar? ¿Eso es? ¿Esa es la manera que ustedes ponen a Dios en primer lugar? Yo jamás, desde que me convertí, jamás llegué atrasado. Nunca. 15 minutos antes, siempre. Y si mi familia se demoraba, yo lo fui levantando más temprano, hasta que empezamos a llegar a la hora. Fue un tiempo de ajuste, 15 minutos antes, para preparar nuestros corazones para adorar, para orar. No para convencer afuera, sino que yo me sentaba a orar, a preparar mi corazón para recibir, para adorar lo que el Señor iba a hacer en nosotros. Son cosas que uno debe hacer. Poner al Señor primero. Entonces nosotros somos buenos para decirle, pero Señor, ¿hasta cuándo me pasa esto a mí? Y el Señor te dice, ¿hasta cuándo, hijos? No me toman en cuenta para sus vidas. No cumplen con la palabra. No dejan que el Espíritu Santo los trate y los cambie, los transforme. ¿Hasta cuándo? Van a sufrir cuando yo tengo un plan maravilloso para cada uno de ustedes. ¿Hasta cuándo? Pongámonos de pie. Nosotros tenemos una herencia que de Jesucristo, ¿no es cierto? Que Él nos da un poder que no podemos entender, que nuestra capacidad mental no la entiende, porque es tan grande que nosotros no lo entendemos. Y un amor que excede todo conocimiento. Pero esas cosas son las que nos revela el Espíritu Santo. Esas son las cosas que el Señor nos muestra a los que creemos en Él y a los que pasamos tiempo con Él, a los que vivimos con Él. Entonces, debemos creer y participar de las cosas de Dios. Si queremos ser partícipes de su obra, mire lo que dice Pablo, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Todo es conocerlo a Él para poder ser de verdad. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Todas las riquezas de la gloria de su herencia que tenemos nosotros. Y la cual la supereminente grandeza. Eso es lo que no entendemos. Supereminente grandeza. No entendemos la grandeza de Dios. Porque no cabe en nuestra mente. Nuestra capacidad no la podemos entender en nuestra capacidad mental. Por eso dice, la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, a pesar que no tenemos la capacidad, el Señor nos hace entender. ¿Me están entendiendo? Por eso que el ser humano natural no lo puede entender, porque es algo sobrenatural. Solamente en la sobrenaturalidad de Dios nosotros entendemos esto. Entonces, cuando Él nos dice que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento, no nos está diciendo que nosotros no lo podemos conocer, lo podemos vivir porque el Espíritu Santo es el que pone ese amor que sobrepasa todo conocimiento. ¿Me están entendiendo? Eso somos nosotros. Podemos dar amor más que nadie en el mundo. Igual como Jesucristo amó y fue obediente por ese amor hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos dar nuestra vida por los demás y no estar pendiente de qué me dan a mí para yo dar. ¿Qué me dieron? ¿Qué me hiciste? No. Jesucristo no esperó que nosotros le diéramos. Murió para que nosotros fuéramos hijos de Dios y pudiéramos tener todo lo que tenemos y dar gracias por todo lo que damos. Así que ven, Señor, ven sobre tu pueblo,
Ven a manifestarte en este momento, en este lugar. Derrama tu gloria, Señor, sobre cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesucristo. Llena este lugar con tu presencia. Ven, Señor. Aumenta tu unción, Espíritu Santo. Ven, Señor. Y saca toda mentira. Toda mentira. Derrama tu Espíritu Santo en este lugar y saca toda mentira de los corazones, Señor. Toda soberbia que fue puesta en contra tuya, sácala ahora, Señor. Y que podamos ser esos agradecidos de esta vida, Señor. Muchos dicen, en esta vida es el infierno, porque no sabemos en lo que tenemos, no sabemos nuestra herencia, no vivimos la palabra de Dios. Y por eso creemos que esto es el infierno. Pero este es el reino de Dios en esta tierra. El vivir con Jesucristo es vivir en su reino, es manifestar la gloria de Jesucristo a través de nuestras vidas. Hagamos lo que tenemos que hacer para que eso pase en cada uno de nosotros. Renuncien a sus propios intereses, renuncien a lo que ustedes necesitan, lo quieren, y dejen que el Señor les muestre lo que tiene preparado de antemano para cada uno de ustedes. Señor, ven a estar con nosotros y bendice este momento. Ven, Señor, y saca toda soberbia de tu pueblo. Que nadie quede indiferente a esa presencia tuya, a ese amor tuyo, a lo que tú nos das, Señor.